¿De verdad crees conocer la historia de Jesús? Pues prepárate, porque lo que voy a revelarte no es lo que escuchaste en catecismo, sermones ni clases de religión. Hay un evangelio poco conocido que, si se toma en serio, desmantela siglos de narrativa oficial. Y lo más increíble es que no me refiero a teorías conspirativas, sino a documentos históricos que aún existen, estudiados por eruditos, pero ocultos al público. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tiene que provoca tanto miedo? Y antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que escuches aquí difícilmente se mostrará en ningún otro lugar. No importa cuál sea tu fe, si crees en alguna religión o no, la cuestión es que hay una versión de la historia que ha sido silenciada deliberadamente. Y cuando entiendes por qué se ocultó, empiezas a ver que esta decisión no fue solo espiritual, fue política, estratégica y, me atrevería a decir, calculada para controlar las mentes. Aquí iremos directo al grano, sin miedo a tocar temas incómodos. Imagina que, durante 2 milenios, has recibido una narrativa cuidadosamente editada, donde se eliminaron ciertas palabras de Jesús porque fomentaban la autonomía, el autoconocimiento y la libertad espiritual. Imagina descubrir que, en lugar de un maestro que dependía de templos y líderes, había un hombre que decía que el reino de Dios está dentro de ti, aquí y ahora, y que nadie tiene el monopolio de esa conexión. Puedes entender por qué esto nunca pudo difundirse libremente. El filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza, fue uno de los pocos que se atrevió a afrontar esta verdad sin miedo. Mientras la Iglesia y el Estado trabajaban juntos para moldear la fe, él leía los textos sagrados con la serenidad de un investigador y la pasión de quien busca sinceramente la verdad. No se libró de la persecución, pero tampoco se acobardó. Y es por eso que hoy podemos comprender cómo este evangelio secreto desafía no solo las creencias religiosas, sino la propia estructura del poder. Lo que descubrirás aquí no es una interpretación superficial ni sensacionalista. Es una inmersión en una historia real, con documentos, contexto e implicaciones que siguen vigentes hoy. Prepárate, porque una vez que aprendas esto, no podrás volver a ver la figura de Jesús, ni a quienes controlan su imagen, de la misma manera. Poca gente lo sabe, pero existen textos antiguos sobre Jesús que nunca llegaron a las páginas de la Biblia que conocemos hoy. Imagine abrir un cofre de manuscritos antiguos, con cartas manuscritas de casi 2000 años de antigüedad, y descubrir frases que cambiarían por completo su visión de él. Esto no es ficción, es historia. Estos documentos existen, y durante mucho tiempo se guardaron en monasterios, cuevas y bibliotecas secretas, ocultos a la vista del público. Lo más intrigante es que no estamos hablando de simples copias, sino de relatos originales que contienen detalles, diálogos y enseñanzas que nunca escuchamos desde el púlpito. Es como si nos hubieran arrebatado parte de la historia de las manos. Lo curioso es que cuando alguien oye hablar de un evangelio perdido, la primera reacción es desconfianza. Si fuera importante, estaría en la Biblia, ¿no? Eso es lo que muchos piensan. Pero esta respuesta es demasiado simplista para un tema tan complejo. A lo largo de los siglos, diferentes concilios y líderes religiosos han decidido que debe o no formar parte de las Escrituras. Y como cualquier decisión humana, esta no fue solo espiritual, sino también política. Esto significa que lo que tenemos hoy es una versión filtrada, no necesariamente la narrativa completa. Imagina tener acceso a un diario familiar que revela verdades sobre tus antepasados que nadie te contó. Al leerlo, te das cuenta de que ciertas historias que te enseñaron de niño se han adaptado para moldear comportamientos y creencias. Este es el efecto de encontrar un evangelio perdido. No solo afecta la fe, sino también la identidad. Después de todo, si Jesús dijo o hizo algo diferente a lo que nos han enseñado, abre la puerta a cuestionar todo lo que sigue. Es como tirar de un hilo suelto, nunca se sabe cuánto se deshará. Lo más sorprendente es el silencio deliberado que rodea a estos documentos. No son leyendas urbanas, difundidas por doquier, son registros históricos, contrastados, estudiados por académicos, pero rara vez compartidos con el público general. Esto no se debe a la falta de evidencia, existe, sino a que intervenir en este ámbito implica tocar estructuras que sustentan instituciones centenarias. Esto requiere valentía, y no todos están dispuestos a pagar el precio. Spinoza, por ejemplo, fue uno de los pocos que aceptó este reto. Al profundizar en el estudio de estos evangelios alternativos, se descubre que no se limitan a narrar milagros o parábolas diferentes. Transmiten una esencia más humana de Jesús, a veces más filosófica, otras más espiritual, pero siempre escapando del molde institucional. Es como escuchar la versión de los hechos contada por un amigo cercano, no por un portavoz oficial. Esta proximidad transforma la percepción. Jesús deja de ser una figura distante y se convierte en alguien con quien se podría haber conversado.
La reacción de quienes leen por primera vez casi siempre es mixta: fascinación e incomodidad. Fascinación al ver finalmente detalles que llenan los vacíos de la narrativa tradicional. Incomodidad porque, inevitablemente, uno se pregunta por qué se ocultó esta información. ¿Le tememos a la verdad? ¿O, en el fondo, preferimos la seguridad de una historia editada a enfrentarnos a la complejidad real? Estas preguntas no son teóricas, impactan directamente en cómo vivimos y creemos. Algunos dicen que estos evangelios fueron excluidos por ser heréticos o confusos para la gente común de la época. ¿Pero no es cierto lo contrario? Quizás eran demasiado claros, demasiado directos y, por lo tanto, peligrosos para una estructura que prospera en el misterio y la dependencia. Considere la diferencia entre recibir un manual de instrucciones completo y un resumen vago que da lugar a interpretaciones convenientes. ¿Qué versión sería más fácil de controlar? Si analizamos la historia, vemos que nada es más peligroso para el poder establecido que la información. Se han quemado libros, destruido bibliotecas, silenciado pensadores. Siempre que una narrativa alternativa amenaza la verdad oficial, el instinto de las autoridades es silenciarla. Y con los evangelios perdidos, no fue diferente. Lo curioso es que cuanto más intentan borrarlos, más sospechas surgen sobre su verdadero contenido. Al fin y al cabo, si no fueran importantes, ¿por qué dedicar tanto tiempo a ocultarlos? Hoy en día, algunos de estos textos son accesibles para cualquiera que desee estudiarlos, como el Evangelio de Tomás, el de María Magdalena o el de Felipe. Pero el acceso no es tan sencillo, muchos están en lenguas antiguas, lo que requiere traducciones e interpretaciones cuidadosas para evitar distorsionar su significado. Aquí es donde entra la importancia de pensadores como Spinoza, quienes se atrevieron a analizar estas palabras desde una perspectiva lógica, libre de dogmas. No se trata solo de lo que dice el texto, sino de cómo interpretarlo. La mera existencia de estos evangelios es revolucionaria. Demuestran que la historia de Jesús es más amplia, diversa y rica de lo que imaginamos. Y para quienes buscan la verdad, esto no es motivo de temor, sino de emoción. Al fin y al cabo, cada nueva pieza del rompecabezas nos acerca a la comprensión del conjunto. Pero para que esta comprensión sea posible, también debemos examinar el contexto histórico y comprender cómo y por qué se eliminaron ciertos textos, y ahí es a donde nos lleva la siguiente parte de este viaje. Para comprender por qué ciertos evangelios desaparecieron de la vista pública, debemos remontarnos al turbulento panorama de los primeros siglos tras la muerte de Jesús. El cristianismo aún no era una religión consolidada, era un mosaico de grupos dispersos por el Mediterráneo, cada uno con diferentes interpretaciones de quién era Jesús y qué enseñaba. Algunas comunidades lo veían como un sabio, otras como un maestro espiritual y otras como una figura mística que hablaba en clave. Esta diversidad era inquietante porque significaba que no había una narrativa única que seguir. Y donde no hay unidad de discurso, hay espacio para la disputa. Fue en este contexto que las autoridades religiosas se dieron cuenta de la necesidad de organizar el mensaje. Pero hay un detalle que rara vez se menciona: esta organización no era solo una cuestión de fe, era una decisión estratégica. Elegir qué textos se incluirían en la Biblia también implicaba elegir qué ideas se permitirían circular y cuáles se eliminarían de raíz. Imaginen a un consejo editorial decidiendo qué capítulos de un libro se imprimirían y cuáles se eliminarían para siempre, salvo que, en este caso, los capítulos excluidos eran palabras atribuidas al propio Jesús. Los concilios, como el famoso concilio de Nicea del año 325, fueron hitos en este proceso. Líderes eclesiásticos y representantes políticos del Imperio Romano se reunieron para definir doctrinas y estandarizar prácticas. Pero tras las ceremonias se escondían presiones, alianzas e incluso amenazas veladas. No se trataba solo de un debate teológico, también era un campo de batalla ideológico, donde la victoria significaba controlar lo que millones de personas creerían durante generaciones. Los evangelios que no cumplían los requisitos eran simplemente descartados, etiquetados como apócrifos o heréticos. ¿Y qué ocurre con un texto etiquetado como herético? Se vuelve invisible para las masas. Era común que estos escritos fueran confiscados y destruidos, y que sus defensores fueran excomulgados o perseguidos. Sin embargo, muchos monjes se resistieron. En monasterios remotos, escondían pergaminos en paredes huecas, enterraban bóvedas en lugares secretos o hacían copias discretas. Gracias a esta resistencia silenciosa, parte de este conocimiento ha sobrevivido hasta nuestros días. Pero, por supuesto, siempre faltan piezas del rompecabezas. Otro punto crucial es comprender que el Imperio Romano tenía un interés directo en moldear la religión. Una fe unificada facilitó la administración territorial,
creó una identidad común y redujo las revueltas. Por lo tanto, la censura religiosa no era solo una decisión de la Iglesia, sino una política de Estado. Era como si el poder espiritual y el político se hubieran unido para construir una versión oficial de la historia. Y una vez que esta versión se convirtió en ley, cuestionarla se convirtió en sinónimo de traición. Si crees que esta práctica de censurar narrativas terminó en la antigüedad, vale la pena echar un vistazo. Incluso hoy, gobiernos e instituciones filtran la información para mantener cierto control social. La diferencia radica en que ahora lo llamamos curación de contenido o moderación. En aquel entonces, no había eufemismos, era pura censura, acompañada de hogueras y persecución. Y esto deja claro que, desde el principio, el mensaje sobre Jesús estuvo marcado por influencias políticas y religiosas. Curiosamente, para muchos líderes, esta selección de textos se justificaba como una forma de proteger al pueblo. Se creía que no todos eran capaces de comprender ciertas verdades sin desviarse de la fe. Este argumento suena paternalista, y lo es. Es como si dijeran, elijamos lo que podemos saber, por nuestro propio bien. Pero en la práctica, significaba privar a la gente de una visión más amplia y compleja de la vida y las enseñanzas de Jesús. Abundan los ejemplos. El Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, presenta una perspectiva en la que ella aparece como discípula cercana y líder espiritual, algo que cambiaría radicalmente la visión tradicional del papel de la mujer en la Iglesia. El Evangelio de Tomás, por su parte, reúne dichos de Jesús que fomentan el autoconocimiento y la búsqueda directa de la verdad, sin intermediarios. No es difícil entender por qué se omitieron estos textos, empoderaban al individuo y debilitaban la dependencia de la institución. Siglos después, Spinoza reflexionaría sobre esta historia y comprendería que la censura no fue solo un error del pasado, sino un patrón repetido a lo largo de la historia de la humanidad. Él mismo sentiría el peso de desafiar las narrativas oficiales, al ser expulsado de su comunidad judía por cuestionar el dogma. Este paralelismo entre la censura de los evangelios y la persecución de los filósofos es un puente perfecto para comprender por qué la valentía de pensar libremente siempre ha tenido un alto precio. Y es precisamente en este punto que la historia adquiere un tono aún más intrigante. Porque, cuando hablamos de Spinoza, no hablamos solo de un erudito, sino de alguien que decidió leer textos sagrados sin miedo, usando la lógica y la razón como brújula. Y esto nos lleva directamente al siguiente capítulo de este viaje, donde veremos cómo se atrevió a hacer lo que muchos, durante siglos, ni siquiera intentaron. En el siglo XVII, en una época en la que cuestionar la interpretación oficial de las Escrituras podía costar la vida, Baruch Spinoza decidió hacer algo impensable, leer los textos sagrados como se lee un libro de filosofía. Sin miedo a la blasfemia, sin reverencia ciega. Para él, la verdad no necesitaba protección, si era verdaderamente verdadera, resistiría el escrutinio. Esta postura, tan simple y obvia para algunos hoy en día, era prácticamente un acto de rebelión en aquel entonces. Al fin y al cabo, vivíamos en un mundo donde la religión y el Estado estaban entrelazados, y manipular la narrativa sagrada era como manipular los cimientos mismos del poder. Spinoza no solo leía, sino que lo analizaba. Tomaba un verso y preguntaba, ¿quién escribió esto? ¿En qué contexto? ¿Cuál era la intención tras estas palabras? Y no aceptaba respuestas vagas. Creía que comprender un texto requería conocer el contexto histórico, la cultura de la época y las circunstancias del autor. Este método, que hoy llamaríamos crítico y académico, sonaba a sus contemporáneos a herejía disfrazada de curiosidad intelectual. Pero fue precisamente este enfoque lo que lo distinguió de los demás. No veía la Biblia como un documento mágico, sino como una colección de registros humanos de experiencias espirituales. Esto no disminuyó su valor, al contrario, la hizo más fascinante. Si un profeta hablaba de visiones, Spinoza se preguntaba, ¿estaba describiendo un acontecimiento literal o usando metáforas para transmitir ideas profundas? Al plantear estas preguntas, invitaba a sus lectores a pensar, no solo a creer. Esta invitación a la reflexión era revolucionaria y peligrosa. Un claro ejemplo de esta audacia es su interpretación de los milagros. Para Spinoza, un milagro no era una suspensión de las leyes de la naturaleza, sino un acontecimiento que parecía extraordinario debido a la falta de comprensión científica de la época. Esta perspectiva eliminó el monopolio de la explicación divina y devolvió el fenómeno al ámbito del estudio racional. Imaginen la conmoción de los líderes religiosos al escuchar esto en el siglo XVII, fue como si le hubieran quitado el escenario a un actor. Pero Spinoza no era un destructor descontrolado de creencias. No quería destruir la fe, sino liberarla de las ataduras de la superstición y el miedo. Para él, la creencia en Dios debía ser fruto de la comprensión, no de la imposición.
Esto significaba que una persona podía mantener su espiritualidad sin depender de la versión oficial de los hechos, siempre que estuviera dispuesta a buscar su propio significado. Es como cambiar las muletas por piernas fuertes, más difícil al principio, pero infinitamente más liberador. Su lectura intrépida también se aplicaba a los evangelios apócrifos y perdidos. Spinoza no se preguntaba si eran permisibles, sino si ofrecían algo verdadero, útil o inspirador. Leía para extraer sabiduría, no para confirmar dogmas. Y esto lo enfrentó tanto con las autoridades religiosas como con sus colegas intelectuales más conservadores. El filósofo era como un explorador que ignora las señales de prohibido el paso cuando sabe que hay un tesoro al otro lado. El precio de esta audacia llegó pronto. Spinoza fue excomulgado de su comunidad judía y comenzó a vivir modestamente, trabajando como pulidor de lentes. Aún así, nunca se retractó de sus ideas. Esta constancia es un ejemplo contundente. En un mundo donde muchas personas moldean sus opiniones para complacer a los demás, él prefirió vivir con poco, pero manteniendo su integridad. Y esto nos recuerda que buscar la verdad a menudo implica renunciar a la comodidad y la aprobación social. Curiosamente, su método de análisis acabó influyendo en generaciones de eruditos, incluso dentro de la propia teología cristiana. Hoy en día, la llamada crítica bíblica sigue caminos muy similares a los que él siguió en el siglo XVII. Resulta irónico pensar que lo que antes se consideraba peligroso ahora sea objeto de estudio en universidades y seminarios. Pero la diferencia radica en que, en su época, esta práctica podría haberlo puesto en la mira de la Inquisición. Leer sin miedo no es solo un gesto intelectual, sino también espiritual. Significa afrontar la posibilidad de que la verdad no se ajuste a nuestras expectativas, y aún así, aceptarla. Es como abrir una ventana al sol y darnos cuenta de que la luz entra desde un ángulo distinto al que imaginábamos. Spinoza vivió con esta apertura, y eso es lo que lo hizo tan libre, incluso en tiempos de represión. Y si la lectura sin miedo ya era audaz al aplicarse a textos aceptados, imaginemos cuando Spinoza dirigió su atención al contenido de los evangelios secretos, aquellos que podrían cambiar la imagen de Jesús. Aquí es donde el siguiente paso de este viaje se vuelve aún más intrigante, porque nos adentramos en el territorio de lo que estos escritos realmente revelan. Al abrir las páginas de un evangelio secreto, la primera sensación es la de encontrarnos ante un Jesús diferente al que aprendimos en el catecismo o en los sermones dominicales. No es que contradiga por completo al Jesús de los evangelios canónicos, sino que el énfasis cambia y los detalles adquieren nuevos matices. Es como ver la misma fotografía, pero ahora bajo una luz que revela matices ocultos. En estos textos, no solo es el hacedor de milagros que sana y resucita, también es el maestro que instiga, provoca y confronta al individuo con su propia responsabilidad espiritual. Un ejemplo impactante se encuentra en el Evangelio de Tomás, donde Jesús dice: «El reino de Dios está dentro de vosotros y a vuestro alrededor, no en templos de piedra y madera». Esta frase, si se toma en serio, cambia por completo la estructura de la religión institucional. Quita el poder a los intermediarios y devuelve al individuo la autoridad sobre su propia conexión con lo divino. Imaginemos el impacto de esto en una época, e incluso hoy, en que gran parte de la fe se basa en la mediación de líderes, rituales y estructuras físicas. Otro punto revelador es la relación de Jesús con las mujeres, especialmente en el Evangelio de María Magdalena. Allí, ella no es solo una discípula que apoya, sino una confidente cercana, alguien que comprende enseñanzas que los propios apóstoles tienen dificultades para asimilar. Esto no solo rompe con la imagen tradicional del liderazgo exclusivamente masculino, sino que también desafía siglos de marginación femenina dentro de las instituciones religiosas. Es imposible leer estos pasajes sin darse cuenta de cuánta historia oficial se ha manipulado. Estos evangelios también ofrecen un enfoque más directo al autoconocimiento. En lugar de prometer recompensas futuras o castigos lejanos, fomentan la transformación en el presente. Jesús se presenta como alguien que señala hacia el interior, invitando a cada persona a reconocer sus propias luces y sombras. Esto resulta liberador, pero también desafiante, porque significa que no hay excusa para externalizar la responsabilidad espiritual. Es como si dijera: deja de esperar a que el cielo lo resuelva, cambia ahora. El tono de estos textos es menos dogmático y más filosófico. Jesús suele hablar en parábolas breves y enigmáticas que exigen una profunda reflexión, casi como un maestro zen. No hay una guía paso a paso, hay provocaciones que hacen que el lector lo reconsidere todo. Esta forma de enseñanza contrasta con la tendencia institucional a ofrecer respuestas prefabricadas. Y ahí reside su fuerza, y su peligro para quienes prefieren el control a la autonomía. También hay aspectos que conectan a Jesús con tradiciones espirituales de otras culturas.
Algunos estudiosos señalan paralelismos con enseñanzas del budismo, el estoicismo e incluso la filosofía griega. Esto no disminuye la singularidad de su mensaje, sino que amplía el horizonte, mostrando que formó parte de un diálogo espiritual global mucho más rico de lo que imaginamos. Esta perspectiva desmonta la idea de que su sabiduría surgió aislada en el tiempo y el espacio. En ciertos pasajes, Jesús casi subvierte las normas religiosas de la época. Cuestiona el ayuno, los sacrificios e incluso las oraciones mecánicas, enfatizando que la verdadera conexión con Dios no depende de rituales, sino de la intención y la práctica diaria del amor y la justicia. Para un mundo acostumbrado a medir la fe por el número de ceremonias, esto fue un golpe profundo. No es difícil entender por qué se suprimieron tales ideas, socavaron el sistema que se beneficiaba de la dependencia espiritual. Lo más curioso es que, al leer estos textos, uno se da cuenta de que no pretenden crear una nueva religión, sino despertar una conciencia. No hay instrucciones para fundar templos, cobrar diezmos ni establecer jerarquías. Al contrario, hay una invitación a disolver las barreras entre lo divino y lo humano. Esta simplicidad es tan radical que, paradójicamente, el establishment religioso siempre la ha temido. Cuanto más simple es el camino, más difícil es mantener a la gente atrapada en la estructura. Para quienes buscan crecimiento personal, estos evangelios sirven como un espejo. No representan a un Jesús distante, sino a un guía que conversa, desafía y anima. No promete resolverlo todo, pero muestra que la clave ya está en manos del discípulo. Es un tipo de enseñanza que, si se toma en serio, cambia no solo la vida espiritual, sino también la forma en que uno aborda el trabajo, la familia, el dinero y el propósito. Por eso, incluso siglos después, siguen siendo una amenaza para cualquier sistema que se base en la pasividad de las personas. Y si lo que estos textos revelan sobre Jesús ya es suficientemente perturbador para las estructuras establecidas, imaginen la conmoción cuando estas ideas entran en conflicto directo con las doctrinas tradicionales. Es precisamente este campo de batalla, entre la fe y la razón, en el que entraremos en el próximo capítulo, donde la tensión entre la creencia y el pensamiento crítico alcanza su punto álgido. Desde los primeros debates sobre los evangelios secretos, quedó claro que existía una tensión inevitable entre dos mundos, la fe y la razón. Para muchos, la fe exige confianza absoluta, incluso cuando no existe una explicación lógica. La razón, en cambio, cuestiona, investiga y exige pruebas. Cuando Spinoza enfrentó estas dos fuerzas, no fue para destruirlas, sino para demostrar que podían coexistir, siempre que ambas aceptaran ciertos límites. Sin embargo, esta propuesta sonó herética a los líderes religiosos, ya que implicaba renunciar al monopolio de la verdad. Para Spinoza, la fe sin razón se convierte en superstición. Es como navegar sin brújula, incluso podrías llegar a alguna parte, pero probablemente te dejarás llevar por la corriente de quien más grita. Por otro lado, la razón sin fe corre el riesgo de volverse fría, incapaz de inspirar coraje o esperanza. Creía que la fe tenía su función, motivar acciones éticas y cultivar la compasión, pero que debía estar dispuesta a ser examinada. Esto no disminuía lo sagrado, simplemente lo hacía más sólido. Este conflicto no era meramente teórico. Imaginemos a un creyente común leyendo un evangelio secreto y descubriendo que Jesús le dijo que buscara a Dios en su interior, sin necesidad de templos ni intermediarios. La fe tradicional se tambalearía, pues perdería su fundamento externo. Al mismo tiempo, la razón se fortalecería, pues la lógica de este mensaje es simple y universal. La tensión reside precisamente ahí. Si todos comprenden que el acceso a lo divino es directo, el papel de las instituciones religiosas cambia radicalmente. Spinoza afrontó este dilema como si caminara sobre la cuerda floja. Por un lado, tuvo que reconocer que la fe mueve a multitudes, consuela y da sentido a la vida de muchos. Por otro lado, sabía que, sin pensamiento crítico, esta misma fe podía utilizarse como arma de manipulación. No quería sustituir la fe por la razón, sino evitar que la fe se convirtiera en rehén del miedo. Es como enseñar a alguien a nadar para que no tenga que depender eternamente de chalecos salvavidas. El choque entre la fe y la razón también se reflejó en las reacciones a los textos apócrifos. Los defensores de la fe institucional argumentaron que cuestionar estos escritos o compararlos con los evangelios canónicos era peligroso, ya que podía confundir al pueblo. Los defensores de la razón, sin embargo, respondieron: si la fe es verdadera, ¿por qué temería las preguntas? Este intercambio de provocaciones desató acalorados debates, que a menudo resultaron en persecución, expulsiones e incluso la muerte. Hay un punto interesante aquí: la fe genuina, según Spinoza, no teme a la razón, sino que se beneficia de ella. Así como un diamante no pierde su brillo al examinarlo,
una creencia verdadera solo se fortalece al pasar por el tamiz de la lógica. Este razonamiento, aunque obvio para algunos, resulta explosivo cuando se aplica a los textos religiosos, ya que obliga a los líderes a aceptar que pueden estar equivocados. Y, como sabemos, admitir esto nunca ha sido fácil para quienes ostentan el poder. En la vida cotidiana, este conflicto aún se manifiesta. ¿Con qué frecuencia vemos discusiones donde una persona argumenta basándose en experiencias personales, mientras que otra exige evidencias? En la vida espiritual, el equilibrio entre estas dos posturas es poco común. Muchos prefieren refugiarse únicamente en la fe, porque ofrece seguridad emocional, incluso a costa de la claridad. Otros se aferran a la razón pura y, como resultado, pierden la capacidad de conectar con algo más grande. Spinoza demostró que vivir bien requiere saber navegar entre ambos mundos. Este equilibrio también se refleja en ámbitos ajenos a la religión. Consideremos, por ejemplo, las decisiones financieras. Tener fe en el potencial de un negocio es importante, pero sin un análisis racional de los riesgos, puede convertirse en un desastre. O en la atención médica. Confiar en el tratamiento facilita la recuperación, pero ignorar los diagnósticos y las pruebas nos pone en peligro. Spinoza argumentaba que la vida espiritual no debería ser diferente. La fe y la razón deben trabajar juntas como dos alas de un mismo pájaro. Para él, el verdadero peligro residía en la fe ciega, aquella que exige obediencia sin comprensión. Esta fe es fácilmente manipulable y sirve más a los intereses de quienes ostentan el poder que a la libertad de quienes creen. Y es aquí donde la razón entra como herramienta de liberación, permitiendo a cada persona evaluar si se deja guiar por el amor a la verdad o por el miedo al castigo. Es un tipo de conciencia que perturba a quienes prefieren mantener dócil al rebaño. Y si la tensión entre la fe y la razón ya era intensa en el ámbito de las ideas, se volvió casi insoportable al encontrarse con el peso de las instituciones. Es aquí precisamente donde entramos en la siguiente parte de esta historia, donde la reacción y las estrategias de la Iglesia para silenciar las voces disidentes muestran cómo la verdad, incluso cuando es evidente, puede ser sofocada por quienes temen perder el control. Cuando nuevas ideas empiezan a circular, especialmente aquellas que desafían el dogma, las instituciones rara vez responden con una sonrisa y un «hablemos». En el caso de los evangelios secretos y las interpretaciones libres de Spinoza, la reacción de la Iglesia fue rápida y calculada, silenciarlos antes de que cobraran fuerza. No se trataba solo de una defensa teológica, era un mecanismo de autopreservación. Un mensaje que ponía al individuo en contacto directo con Dios, sin intermediarios, amenazaba siglos de estructura, poder e influencia acumulados. La estrategia comenzó con la descalificación. Los textos apócrifos fueron etiquetados como falsos, heréticos o obra de enemigos de la fe. Spinoza, por ejemplo, fue acusado de todo, desde blasfemia hasta ateísmo, a pesar de creer profundamente en Dios, pero no en el Dios institucional. Esta táctica de etiquetar y distorsionar el mensaje es antigua. Cuando no se pueden refutar las ideas, se ataca a quienes las proponen. Era una forma de decirle a la gente, no escuchen esto, es peligroso. Como si la difamación no fuera suficiente, se impuso la censura formal. Se prohibieron libros, se vetaron debates y las autoridades religiosas controlaron el acceso a textos considerados sospechosos. En muchos casos, se destruyeron ejemplares y se castigó a los culpables. Este control del conocimiento tuvo un efecto secundario. La propia prohibición hizo el material más atractivo. Es como decirle a un niño que no abra una caja misteriosa, casi seguro querrá ver qué hay dentro. Pero la reacción no se limitó al ámbito de las ideas. También tuvo consecuencias prácticas y sociales. Quienes se atrevieron a cuestionar públicamente el tema fueron expulsados de sus comunidades, perdiendo sus empleos, derechos y, en casos extremos, su libertad o incluso la vida. La exclusión social sirvió de advertencia para todos. Miren lo que les pasa a quienes se atreven a discrepar. Así, muchos que podrían haber contribuido al debate optaron por el silencio, no por acuerdo, sino por instinto de supervivencia. Spinoza lo experimentó en carne propia. Tras ser excomulgado de la comunidad judía, comenzó a vivir modestamente y aislado, trabajando como pulidor de lentes para mantenerse. Aún así, continuó escribiendo y estudiando, consciente de que cualquier palabra malinterpretada podía ponerlo en peligro. Este escenario muestra cómo el silencio impuesto no era solo externo, sino que también moldeaba el comportamiento interno de quienes buscaban preservar sus vidas. La Iglesia sabía que la información era como un reguero de pólvora. Si no se controlaba, podía propagarse rápida e incontrolablemente. Por lo tanto, además de la censura, invirtió aún más en reforzar la versión oficial. Sermones, catecismos y rituales se utilizaban para repetir la narrativa aceptada,
creando una especie de blindaje mental en los fieles. Así, incluso si escuchaban una versión alternativa, ya estaban acostumbrados a rechazarla automáticamente. Esto es lo que hoy llamaríamos vacunación ideológica. Este control no se ejercía solo sobre la gente común. Académicos, sacerdotes y líderes locales eran vigilados constantemente para garantizar que no se desviaran del discurso autorizado. Cualquiera que se acercara demasiado a ideas consideradas peligrosas era transferido, suspendido o sometido a procedimientos internos. De esta manera, la élite religiosa se convirtió en su propio guardián, perpetuando el sistema sin necesidad de órdenes explícitas en todo momento. Curiosamente, esta represión acabó creando pequeños focos de resistencia intelectual. Quienes tenían acceso a textos prohibidos formaban grupos secretos para estudiarlos, copiar fragmentos y debatir ideas. Muchos de estos círculos se encargaban de preservar escritos que, de otro modo, habrían desaparecido para siempre. Es una paradoja fascinante. El intento de reprimir el conocimiento, en algunos casos, aseguró su supervivencia. El silencio impuesto también tuvo un profundo efecto psicológico. Al prohibir la circulación de ciertas ideas, la Iglesia las hizo parecer aún más peligrosas de lo que realmente eran. Esto alimentó tanto el miedo como la curiosidad, creando un terreno fértil para la especulación y los mitos. La falta de un debate abierto permitió que los rumores proliferaran, y la propia institución terminó reforzando el misterio en torno a lo que pretendía ocultar. Y si bien este control logró mantener mucho oculto al público, no logró eliminar por completo el poder de estos mensajes. Por eso, siglos después, siguen provocando incomodidad y resistencia. Y es precisamente esta persistente relevancia la que nos lleva al siguiente paso: comprender por qué, incluso hoy, estas ideas siguen considerándose peligrosas para las estructuras de poder religiosas y políticas. Puede parecer exagerado decir que un texto escrito hace casi 2000 años aún amenaza las estructuras de poder, pero lo cierto es que ciertas ideas nunca envejecen, especialmente aquellas que liberan a las personas del control externo. Los evangelios secretos, con sus mensajes de autoconocimiento, autonomía espiritual y rechazo a los intermediarios obligatorios, siguen siendo una espina clavada en cualquier sistema que dependa de la obediencia ciega. Y no nos referimos solo a las religiones, sino a cualquier institución que requiera seguidores pasivos para mantenerse. El peligro reside en que si las personas creen verdaderamente que el reino de Dios está dentro de ellas, como dice el Evangelio de Tomás, dejarán de buscar constantemente la aprobación de líderes, autoridades o normas impuestas. Esto socava los cimientos de todo modelo jerárquico que prospera gracias a la dependencia emocional y espiritual de las masas. No es de extrañar que, incluso hoy, los líderes religiosos más conservadores traten estos textos como curiosidades irrelevantes o viejas mentiras, cuando, en la práctica, saben que contienen combustible para una profunda transformación. Otro punto que hace que el mensaje sea peligroso es su aplicabilidad fuera del ámbito religioso. Una enseñanza que fomenta el pensamiento crítico y la búsqueda directa de la verdad puede aplicarse a la política, la economía e incluso al ámbito laboral. Imaginemos a un empleado que, inspirado por estos textos, deja de aceptar órdenes absurdas simplemente porque siempre ha sido así. O a un ciudadano que, en lugar de seguir discursos prescritos, empieza a investigar por su cuenta. Este tipo de actitud es el terror de cualquier poder que se base en la ignorancia. Además, vivimos en la era de la información, pero también de la manipulación. Si en la época de Spinoza, controlar lo que la gente lee consistía en prohibir libros, hoy se trata de inundar las mentes con distracciones, noticias distorsionadas y opiniones moldeadas por algoritmos. En este escenario, el mensaje de los evangelios secretos sirve de antídoto, nos invita a salir del flujo automático y reflexionar sobre la realidad. Esta pausa para la reflexión, en sí misma, ya es un acto revolucionario. El peligro también reside en que estos textos no ofrecen soluciones fáciles. No prometen que un líder lo resolverá todo, ni que simplemente seguir un ritual te salvará. Al contrario, te imponen la responsabilidad. Y asumir la responsabilidad es algo que pocos quieren fomentar, porque las personas responsables son menos manipulables. Cuanta más conciencia individual haya, menos margen habrá para el control colectivo forzado. Y también está la cuestión del empoderamiento femenino, evidente en muchos de estos textos. La prominencia otorgada a figuras como María Magdalena desafía siglos de narrativas patriarcales que han marginado a las mujeres del liderazgo espiritual. Este cambio de paradigma amenaza no solo las doctrinas religiosas, sino toda una estructura cultural basada en la desigualdad de género. Reconocer la voz femenina en el corazón del cristianismo abre la puerta a cuestionar mucho más que el dogma. Otro factor que mantiene la fuerza de este mensaje es que no está ligado a un tiempo o lugar específico.
A diferencia de ciertas normas religiosas que solo tienen sentido en un contexto histórico específico, los principios de autonomía, amor y búsqueda interior son universales. Pueden ser adoptados por cualquier persona, independientemente de su religión, cultura o nacionalidad. Esto los hace aún más difíciles de controlar, ya que no requieren una institución para sobrevivir. Esta universalidad también es inquietante porque disuelve las fronteras entre nosotros y ellos. A las instituciones de poder les gusta dividir y conquistar, creando grupos de salvados y perdidos, puros e impuros. Pero un mensaje que afirma que todos tienen igual acceso a lo divino trastoca esta lógica y abre espacio para una verdadera igualdad espiritual. Y, admitámoslo, la verdadera igualdad es lo último que desean los sistemas jerárquicos. A pesar de todo, el mensaje sigue siendo peligroso. No solo desafía a quienes están en la cima, sino que también obliga a cada persona a afrontar su propia libertad y responsabilidad. Y esto, paradójicamente, es lo más aterrador, porque la libertad requiere madurez, y la madurez requiere esfuerzo. Pocos quieren arriesgarse a animar a la gente a pensar por sí mismos, pero eso es precisamente lo que hacen estos textos, sin pedir permiso. Y si aún hoy existe resistencia a este mensaje, es porque toca un punto esencial, la libertad de pensamiento. Y es precisamente este tema en el que profundizaremos a continuación, explorando las lecciones filosóficas que nos dejó Spinoza y cómo podemos aplicarlas hoy para navegar en un mundo que, a pesar de ser moderno, aún intenta moldear nuestra forma de pensar. Las lecciones de Spinoza no son solo para estudiantes de filosofía o teología, tienen una aplicación directa en la vida cotidiana de cualquiera que desee vivir con mayor libertad y claridad. Nos demostró que pensar por uno mismo no es un acto de rebeldía gratuita, sino de madurez. Cuestionar no significa destruir, sino construir una base más sólida para creer en lo que realmente tiene sentido. Esta postura se aplica a la espiritualidad, la política, el trabajo e incluso las relaciones personales. Una de las primeras lecciones es que la verdad no teme a la investigación. Si algo es cierto, lo sigue siendo incluso bajo la luz más intensa. Esto significa que antes de aceptar una idea, ya sea religiosa, científica o cultural, es saludable examinarla. Podemos aplicar esto en la práctica leyendo diferentes fuentes sobre el mismo tema, comparando opiniones e identificando dónde residen los puntos sólidos y dónde hay simplemente creencias heredadas. Spinoza creía que la libertad comienza en la mente y solo es posible cuando filtramos lo que recibimos. Otra lección se refiere a la autonomía espiritual. Los evangelios secretos, interpretados con la claridad de Spinoza, refuerzan que nadie necesita intermediarios para conectar con lo divino. Esto no significa desdeñar a los líderes ni a las tradiciones, sino comprender que su función debe ser guiar, no controlar. En la práctica, esto puede practicarse dedicando momentos diarios a la introspección, ya sea mediante la meditación, la oración o la simple reflexión en silencio. Es en esta intimidad con uno mismo donde se construye una fe inquebrantable. Spinoza también nos recuerda la importancia de separar la fe de la superstición. Advirtió que muchos rituales y creencias populares no fortalecen la espiritualidad, sino que fomentan la dependencia emocional de prácticas mecánicas. Una aplicación moderna de esto es evaluar si lo que hacemos en nombre de la fe realmente transforma nuestro carácter y nuestras acciones, o si es solo una repetición automática para sentir que estamos haciendo nuestra parte. Para él, la verdadera espiritualidad se mide por su impacto en el mundo real, no solo por la comodidad emocional. Otro punto central es la libertad de expresión. Spinoza argumentaba que todos deberían poder decir lo que piensan, siempre que no comprometa la paz social. Esta lección es especialmente relevante hoy en día, cuando vivimos rodeados de una sutil censura y presión social para que nuestro discurso se ajuste a las normas aceptadas. Aprender a hablar con valentía y responsabilidad es una habilidad que, aplicada a diario, fortalece no solo al individuo, sino a toda la comunidad. Es la valentía de no callar ante el error. También valoraba la coexistencia pacífica de ideas diferentes. En lugar de intentar estandarizar el pensamiento, creía que la diversidad intelectual es un signo de salud social. Esto se puede aplicar, por ejemplo, aprendiendo a escuchar opiniones opuestas sin reaccionar agresivamente. Crear espacios de diálogo, ya sea en casa, en el trabajo o en las redes sociales, es una forma de honrar esta lección. Después de todo, una verdad indebatible difícilmente es una verdad sólida. Spinoza también enseñó que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo, no un punto final. Esto nos invita a abandonar la idea de que ya lo sabemos todo, y a cultivar la actitud del eterno aprendiz. Leer, observar, experimentar y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando sea necesario no es signo de debilidad, sino de evolución. Esta humildad intelectual es una de las marcas más poderosas de quienes verdaderamente buscan la sabiduría.
Otra lección práctica es la valentía de vivir según lo que uno cree, incluso si esto le cuesta comodidad o aceptación social. Spinoza pagó este precio, y su vida demuestra que es posible ser fiel a uno mismo sin aislarse del mundo. Aplicar esto hoy significa, por ejemplo, negarse a participar en prácticas que contradigan sus valores en el trabajo o en la vida personal, incluso bajo mucha presión. Es una práctica constante de constancia. También nos muestra que la libertad y la responsabilidad son inseparables. Tener autonomía para pensar y actuar implica asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Esto sirve como antídoto contra la mentalidad de víctima, que siempre culpa a fuerzas externas. En cambio, la filosofía de Spinoza nos invita a observar lo que está bajo nuestro control y actuar en consecuencia, sin esperar permiso. Finalmente, Spinoza nos recuerda que el mayor propósito de la vida es buscar la alegría que nace de la comprensión. No se trata de una alegría superficial, sino de la profunda satisfacción de vivir en armonía con la verdad que hemos descubierto. Es una felicidad independiente de las circunstancias externas que nos da estabilidad en tiempos de crisis. Y al aplicar esta mentalidad, entramos en un estado donde el miedo pierde su poder, que es precisamente la peor pesadilla para cualquier sistema que intente controlarnos. Y si estas lecciones ya son transformadoras individualmente, imaginen el impacto colectivo cuando más personas comiencen a aplicarlas. Aquí es donde cerramos el círculo de nuestro viaje. Pero primero, entrelacémoslo todo en una introducción atractiva que provoque, conecte y prepare el terreno para quienes escuchen esta historia de principio a fin. Ahora que conoces esta otra cara de la historia, es imposible volver a ver a Jesús y su mensaje de la misma manera. El Evangelio secreto y la lectura libre de Spinoza nos recuerdan que la verdad rara vez está donde todos apuntan, y que el camino hacia la libertad espiritual a menudo requiere la valentía de cuestionar. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás la narrativa editada que te fue entregada o buscarás lo que está oculto por ti mismo? Considera el impacto que este descubrimiento podría tener no solo en tu vida espiritual, sino también en tu forma de lidiar con el poder, la autoridad y la libertad. ¿Cuántas otras historias podrían haberte moldeado para ver el mundo de una manera específica? ¿Cuántas decisiones has tomado sin saber que no tenías todas las piezas del rompecabezas? Estas preguntas valen más que cualquier respuesta prefabricada. ¿Qué pasaría si, a partir de hoy, decidieras vivir como alguien que sabe que el reino de Dios está en ti? ¿Cómo cambiarían tus decisiones, tus relaciones y tu forma de afrontar el miedo y la esperanza? Esto es precisamente lo que hace que este conocimiento sea tan peligroso para quienes buscan el control. Una vez que lo comprendes, nadie podrá aprisionar tu mente. Así que, reflexiona. ¿Preferirías una fe ya establecida que te permita reflexionar, o la libertad de pensar por ti mismo, incluso si te lleva por caminos desconocidos? Porque la verdad, cuando se encuentra, exige acción. No está hecha para guardarse en un cajón, está hecha para transformar vidas. Y si quieres seguir explorando contenido como este, que cuestiona, provoca y amplía nuestra perspectiva sobre la espiritualidad y la filosofía, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguiremos investigando lo que muchos prefieren mantener oculto, y créeme, lo que está por venir revolucionará aún más todo lo que crees saber.